Buenas tardes, estimadas y estimados oyentes. Reanudaremos la sesión de hoy. Terminaré por dar algunos datos biográficos, siempre importantes, sobre Aristóteles para comprender a este notable filósofo, uno de los más grandes de toda la historia de la filosofía occidental. Dentro del marco de la cultura occidental, hay que esperar más de 2000 años, o sea, más o menos hasta fines del siglo XVIII, para que aparezcan filósofos de la categoría de Platón y Aristóteles. O sea, para que aparezcan personajes como Kant, Hegel y demás, hay que esperar simplemente muchísimos siglos. Por eso la enorme importancia de Aristóteles. Como les había anticipado, Aristóteles nació en Estagira, una pequeña ciudad del norte de Grecia, en el año 384 antes de Cristo, y murió en la isla de Eubea, está en la pizarra del chat, en el año 322 antes de Cristo. Y en esos años, estimado público, es que hubo la modificación del mapa político de la cual hemos hablado en la mitad de esta sesión. Quiero mencionarles lo siguiente sobre la vida de Aristóteles. El estimado público, después de haber sido preceptor de Alejandro Magno en la ciudad de Pela, se trasladó a Atenas, o sea, volvió a Atenas, donde anteriormente había sido 20 años discípulo de Platón. Y aquí viene lo más importante para la actividad intelectual de Aristóteles. Él fundó el Liceo, o sea, la competencia a la Academia Platónica, la fundó probablemente en 335 antes de Cristo, y residió en Atenas hasta poco antes de su muerte, el 322. Aquí están los últimos datos, son los datos durante los cuales Aristóteles trabajó en el Liceo. El Liceo duró muy poco tiempo. No tenía la base económica tan sólida que tenía la Academia Platónica. Les he contado a ustedes que Platón, que no tenía ni esposa ni hijos, donó su enorme fortuna a la Academia, sobre todo en algo que tenía antes una enorme solidez, la producción agrícola, latifundios. En cambio, el Liceo de Aristóteles no tenía por fortuna personal, tenía siempre pocos fondos a disposición y duró un siglo solamente después de la muerte de Aristóteles y desapareció. El Liceo. Ruego considerar este nombre que luego se ha vuelto muy usual para denominar instituciones académicas. El liceo es también llamado el perípatos, que significa algo muy simple, significa una especie de columnata cubierta por una enredadera, generalmente una vid, de modo que producía sombra y la gente podía pasear en esta columnata discutiendo.
Hasta hoy, estimado público, la enseñanza llamada peripatética es la enseñanza en la que un maestro camina en una estancia, va paseando y los alumnos lo van siguiendo como un séquito. O sea, esa enseñanza que estableció Aristóteles, le gustaba mucho pasear, esa enseñanza en medio de la caminata de un paseo es lo que se llama la enseñanza peripatética, que tiene que ver con peripatos, el nombre griego de esa columnata. El liceo, estimado público, tuvo la primera biblioteca pública del mundo. O sea, una biblioteca que podía ser consultada por todos, incluyendo mujeres, cosa muy rara en la antigüedad. Todos los cursos del liceo eran públicos y estaban también abiertos a todo el mundo, eran gratuitos y no tenían ninguna restricción ni de edad, ni de sexo, ni de nacionalidad. Tal vez un dato interesante, Aristóteles había nacido en Estagira, no era ciudadano ateniense, nunca obtuvo la ciudadanía ateniense, siempre fue un extranjero bien visto, obviamente en Atenas, hasta cierto punto, pero nunca fue aceptado como Platón, es decir, como miembro de nacimiento de esa comunidad social. En 323 murió Alejandro Magno en Babilonia. A la muerte de Alejandro hubo una tendencia anti-macedónica, es decir, anti-alejandrina muy fuerte en Grecia. Y un movimiento anti-macedónico tomó el poder en Atenas y se le inició un juicio a Aristóteles, lo mismo que a Sócrates décadas anteriores, por seducción de la juventud e introducción de nuevos dioses. Obviamente una falsedad, una acusación absolutamente falsa. Antes de que se llegue a juicio, en 323-22, no se sabe la fecha exacta, Aristóteles huyó de Atenas y dijo la famosa frase: me voy de Atenas, me exilio, para impedir que los atenienses cometan por segunda vez un crimen contra la filosofía, dando a entender que él no quería que con su persona se cometa el mismo crimen como fue la muerte de Sócrates, de la cual hemos hablado anteriormente. Él se refugió en una isla del mar Egeo, he puesto el nombre arriba, Eubea, una pequeña isla del mar Egeo donde la familia de Aristóteles tenía una pequeña propiedad agraria y allí a los pocos meses falleció en el año 322 a.C. Pasaremos, estimado público, a una descripción general de la obra aristotélica. Aristóteles tenía desde niño un enorme gusto, una enorme afición por libros. Estimado público, en la época aristotélica, en general en la antigüedad clásica, los libros venían como rollos. Era una cosa que se enrollaba alrededor de un palito, porque no existían libros impresos como los conocemos hoy. Sobre los libros, Aristóteles dijo las palabras clásicas: sus raíces son amargas, es decir, el esfuerzo que cuesta leerlo, pero sus frutos, o sea, sus resultados,
son dulces. Los libros en épocas de felicidad, de prosperidad, son un adorno. Y en la vejez, en la ancianidad, son un seguro y una distracción. Como les decía, con las obras, y esto es un punto relativamente importante, aunque no hay necesariamente que recordarlo, con las obras de Aristóteles pasó lo contrario que con las platónicas. Como el liceo tenía poco dinero y duró también poco tiempo, no hubo una institución que se dedicara a editar y publicar regularmente las obras del maestro. Por lo tanto, las obras de Platón, apoyado por su poderosa y rica academia, nos han llegado en su totalidad. Solo el diálogo Critias está incompleto. Y también hay muchas obras apócrifas que pueden ser atribuidas a Platón. El caso de Aristóteles es a la inversa. Han desaparecido una gran cantidad de obras platónicas, de obras aristotélicas, porque seguramente el tiraje de las ediciones era extremadamente reducido. Por eso les he mostrado cómo el trabajo de los copistas. Las obras de Aristóteles se dividen en dos grupos, las exotéricas dedicadas al gran público y las exotéricas dedicadas solamente al círculo de los iniciados. Luego considerar estos adjetivos. Se parecen muchísimo, pero que son muy diferentes. Lo exotérico es lo exterior, lo esotérico lo interior. Eso significan esas palabras griegas. Las obras exotéricas eran las destinadas al gran público, generalmente en forma de diálogos. Todas, estimado público, están perdidas, solo nos han llegado fragmentos de esas obras. Las que sí nos han llegado son las obras esotéricas, o sea, los cursos que Aristóteles daba en el Liceo en su periodo ateniense último. Pero estas obras, algunas, están incompletas, es decir, algunas de las obras no nos han llegado en su forma completa. Por ejemplo, algunas de las obras más importantes, como la Ética a Eudemo, que la vamos a ver en la próxima sesión, o la primera metafísica, la primera política, etcétera, esas obras nos han llegado en estado muy fragmentario. Hay obras que en la antigüedad tenían fama de ser muy, muy importantes, que nosotros solo las conocemos por las menciones en escritos de terceros, es decir, por escritos de otros autores. Lamentablemente eso ha pasado con una parte importante de toda la producción del maestro Aristóteles. El Liceo, como les decía, duró poco tiempo y los sucesores de Aristóteles, pasó lo mismo con Platón, no estuvieron a la altura del maestro. En el caso de Platón y de su academia, que duró unos 916 años, conocemos los nombres de todos los directores en ese periodo de casi 1000 años. Ninguno estuvo a la altura del maestro. Son en general nombres que la historia ha olvidado totalmente. Y así ha pasado también con el Liceo aristotélico.
los discípulos de Aristóteles, los inmediatos, no han tenido de ninguna manera la importancia, la relevancia del maestro. Quiero indicarles a ustedes que la prosa aristotélica es muy diferente de la platónica. La prosa de Aristóteles es seca y sobria, sin la calidad literaria y poética de los diálogos de Platón. El fuerte de Aristóteles es algo que es muy importante para el desarrollo de las ciencias y del saber, es el deseo de la sistematicidad y de la exposición lógica, muy diferente a los diálogos platónicos. Cada diálogo platónico, como hemos visto, toca muchos temas y generalmente en forma muy desordenada, porque refleja el estilo de una conversación. En cambio, la prosa aristotélica es una prosa con una pretensión científica, sistemática, muy bien organizada, pero de un estilo algo aburrido. No tiene, reitero, el brillo literario del maestro Platón. Pero al mismo tiempo hay que señalar que Aristóteles tenía, al contrario de Platón, una opinión muy positiva sobre literatos y artistas, a quienes otorgaba una función pedagógica de primer rango. Ya les he comentado que él le entregó a su discípulo Alejandro Magno un ejemplar anotado, comentado, explicado de la Ilíada de Homero. Él consideraba que Homero y Hesíodo fueron los dos grandes educadores, precisamente por la calidad literaria de sus obras. Tenemos entonces aquí una contraposición muy interesante. Platón escribía en un estilo simplemente maravilloso en calidad literaria, pero odiaba a los poetas. En cambio, Aristóteles tenía el mayor aprecio por artistas y literatos, pero su estilo es bastante aburrido, para decirlo en forma clara. Platón, estimado público, no tenía una buena opinión de su discípulo Aristóteles. Era el discípulo más interesante, más inteligente, más brillante. 20 años estuvieron juntos. Y sin embargo, Platón decidió que sea otra persona el director de la academia a su muerte y no Aristóteles. Y eso Aristóteles nunca le perdonó a su maestro Platón, y una parte de la obra aristotélica es una refutación, una crítica a la obra del maestro Platón. A Aristóteles se atribuye el dicho, hay un pasaje muy similar en su obra: yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Él no se separó con rabia del círculo platónico. Como les conté, él se fue a vivir unos años a las islas del mar Egeo y allí erigió en una de las islas una especie de santuario con un altar dedicado a Platón y con el único poema que ha escrito Aristóteles, que es un poema en honor de su maestro Platón. Y además a Platón lo menciona muy a menudo en su obra. Es también un precursor de, podríamos llamar, de costumbres intelectuales y científicas modernas. Él siempre menciona sus fuentes. Es más, Aristóteles construye siempre una especie de escalera intelectual que lo lleva al lugar donde está él. Y él reconoce que él solamente es la parte final, la culminación de una larga fila de pensadores anteriores.
Por lo tanto, era una persona agradecida hacia sus maestros y hacia los pensadores anteriores. Si hoy sabemos algo, por ejemplo, de Tales de Mileto o de otros pensadores muy al comienzo de la filosofía griega, de los presocráticos, lo sabemos porque Aristóteles los menciona en la metafísica. Vamos a ver esa obra con algún detalle. Los menciona muy positivamente y se pone al final de esa línea sucesoria simplemente como la culminación de un gran proceso. Aristóteles inaugura el estilo del tratado, que es diferente, estimado público, al diálogo. Tratado es una obra generalmente mucho más larga, es lo opuesto a un ensayo o a un diálogo, es algo sistemático, construido generalmente con mucho cuidado y por escrito, de modo que perdure a lo largo de los siglos. Este tratado que él organiza, por ejemplo, en sus obras La política, la ética, la poética, etc., llegó a ser el camino preferido de la filosofía hasta el día de hoy. Muy pocos filósofos han utilizado el diálogo platónico para sus obras. Es decir, el tratado aristotélico se ha transformado en la vía normal de la difusión del pensamiento filosófico. Los más famosos de los tratados, estimado público, son los de la Edad Madura. De esos años de su última estadía en Atenas, cuando Aristóteles trabajó en el Liceo. Son concebidos muy cuidadosamente y él mismo, Aristóteles, ha inventado algunos conceptos como títulos de sus obras. En la Grecia clásica había la palabra polis, que significa hasta hoy ciudad, o la palabra políticos, que significaba político o estadista. Pero la palabra política, con esa terminación CA, que significa la actividad política en general y el tratamiento científico de la misma, política, es una creación terminológica de Aristóteles, que la usó para denominar justamente una de sus obras más conocidas, que también la vamos a ver. Ética es lo mismo. Había la palabra ethos, o sea, la costumbre, pero la ética como el conjunto de normas y como el tratamiento científico de las mismas, esa también es una creación terminológica de Aristóteles. Aristóteles, estimado público, se ha dedicado, como ustedes ya saben, a dos campos muy diferentes. Hoy diríamos a las ciencias naturales y a las ciencias sociales o culturales. Al contrario de Platón, es el gran investigador de la botánica, de la zoología, de la meteorología. Tiene un tratado sobre el estado del tiempo y sobre el clima. También es probablemente el creador de la psicología. Tiene una obra que se llama en latín De Anima, que la vamos a ver también aquí, De Anima, o en griego peripsiges. Por lo tanto, les menciono estos detalles porque con él se inicia lo que podríamos llamar la ciencia sistemática occidental.
Obviamente nosotros hoy no podemos aprender gran cosa de la zoología o de la botánica aristotélicas porque la investigación científica sobre esas temáticas ha avanzado muchísimo en 2400 años y hasta las descripciones de animales y plantas que hace Aristóteles han quedado superadas por el desarrollo posterior. Pero él ha dado el primer impulso. El primer impulso siempre es el más difícil y el más importante. Entonces, debemos realmente a Aristóteles una tendencia científica que es, como dicen los adeptos a la cultura occidental, una de las glorias de la civilización de Occidente. La sistematicidad, por un lado, la curiosidad investigativa, por otro. Como siempre hay una duda sobre esta palabra, me permito ya mencionarla ahora. La obra filosófica más importante de Aristóteles es la metafísica, de la cual existen dos versiones. Una versión llamada la antigua metafísica o la metafísica anterior, que nos ha llegado solo en estado fragmentario, escrito en el periodo intermedio, en ese periodo de los viajes, y la metafísica propiamente dicha, la metafísica ulterior o metafísica nueva, y esa metafísica, el nombre no es de Aristóteles, curiosamente. Simplemente meta significa detrás de, después de. Los libros que componen la metafísica fueron encontrados después de los libros sobre física. Y como no sabían qué nombre darle, no estaba el título en la primera parte del rollo, lo nombraron simplemente los libros detrás de la física, la metafísica. Pero, entre tanto, la palabra se ha convertido en un término central e indispensable de la filosofía occidental, la metafísica. Como les decía, vamos a darle un gran espacio en este curso. Estimado público, ahora veremos una especie de introducción a la obra general del gran Aristóteles, y me permito mencionar a ustedes lo siguiente. Es superfluo señalar que la influencia de Aristóteles hasta hoy ha sido enorme, sobre todo en la antigüedad y en la Edad Media hasta bien entrado el Renacimiento. Por lo tanto, hasta el siglo XVI, Aristóteles fue considerado como la autoridad indubitable, sobre todo en las ciencias naturales. Cuando empezó la actividad científica investigativa en el siglo XVI, las obras de Aristóteles en botánica, zoología, física, meteorología, han quedado naturalmente totalmente desplazadas por los nuevos conocimientos. Y por ello, en este curso, nos vamos a ocupar sobre todo de las obras filosóficas, no de las obras en ciencias naturales de este gran pensador, porque en primer lugar nos han llegado solo fragmentarias y en segundo lugar serían conocimientos superfluos para nosotros. Hay que señalar, por otro lado, que su obra fundamental
la metafísica, fue hasta el Renacimiento considerada como el compendio definitivo de conceptos filosóficos con definiciones que se han convertido en clásicas acerca de muy distintas materias intelectuales. Muchos de los escritos aristotélicos han tenido un gran peso en la posteridad, sobre todo sus obras sobre lógica, ética, política, estética y retórica, que durante más de 2000 años contribuyeron a configurar lo que hoy llamamos la filosofía occidental. Sus apreciaciones sobre poesía, literatura, arte y música han ayudado hasta hoy a formar lo que se llama el canon occidental en terrenos culturales. La palabra canon significa simplemente el repertorio obligatorio, el repertorio que hay que saber sobre una materia. Y en esos campos, por ejemplo, en la ética, hasta hoy, el canon aristotélico es extremadamente importante. Lo mismo puede decirse en el campo de las ciencias políticas mediante la gran obra de Aristóteles titulada simplemente La Política. Por otra parte, no hay duda que Aristóteles fue un notable naturalista, el primer zoólogo y botánico que ordenó y sistematizó los conocimientos en estos campos. Fue también un gran investigador de la vida cotidiana de los hombres, probablemente el fundador de la psicología. Les he puesto en la pizarra del chat el nombre de la obra en latín, de Anima, o en griego, Peripsyches. Nosotros decimos simplemente sobre el alma, se titula su obra, que la vamos a estudiar, o sobre la psicología. Pero Aristóteles fue también el primer crítico de la retórica, hoy diríamos de las ciencias de la comunicación. En el campo de la estética fue también un gran innovador, tiene una obra que se llama La Poética, y en ella estudió y ordenó los estilos literarios más o menos como los conocemos hoy. Aristóteles sostuvo que la música y la literatura representan factores altamente positivos y por ello irrenunciables para la educación de los jóvenes, esto en oposición a su maestro Platón. Como les decía, pese a su larga estancia en la academia, Aristóteles desarrolló una brillante crítica del idealismo platónico, que es uno de los puntos esenciales de la teoría aristotélica. Como les dije, se le atribuye el dicho: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Yo creo, estimado público, que lo que en parte define a Aristóteles con una palabra es su vigoroso sentido común, que se negaba a creer que este mundo no sea plenamente real. La filosofía, según le parecía a Aristóteles, debe ser el intento de explicar el mundo natural. No se logra explicar el mundo natural mediante el mundo misterioso y trascendental de los prototipos, de las ideas,
privando así a los objetos reales de las características, yo diría, naturales que tienen muchos objetos, por ejemplo, los animales, del movimiento. Aristóteles es el primero que en forma muy clara, pero respetuosa, mencionó que la teoría de las ideas de su gran maestro Platón estaba equivocada. Platón, dice, habría fracasado en el intento de conocer el mundo que nos rodea. Es típico un comentario que hizo Aristóteles en la metafísica, vamos a verlo luego con más detalle, pero quiero ya indicarles lo que dijo como resumen. Él dijo llamar a las ideas como modelos o prototipos o decir que las demás cosas solo participan de las ideas de modo subalterno, es decir, palabras vacías y metáforas poéticas. O sea, estimado público, él dijo claramente que su maestro Platón decía palabras vacías y metáforas poéticas al explicar el mundo natural. Contra ese idealismo dogmático de la Iglesia platónica, Aristóteles reivindicó la relevancia de un realismo atenuado. Siempre se lo ha considerado como el fundador de la escuela realista en la filosofía. Aristóteles no creía, por ejemplo, que los objetos reales sean meras copias, imágenes degradadas de segunda clase con respecto a las ideas eternas. Aristóteles mostró que la doctrina platónica implicaría la innecesaria duplicación de las cosas y la duplicidad de dos mundos, el mundo real y el mundo ideal. Y él dijo que la duplicación inflacionaria de imágenes y de ideas no ayuda a comprender la realidad, sino que la recomplica, la embrolla. Es decir, estimado público, la teoría de las ideas de Platón solo sería algo literariamente, poéticamente interesante, pero no desde el punto de vista científico, del cual Aristóteles siempre se reclamó. Además, él dijo, si es que hay ideas como algo más perfecto que la mera realidad, tiene que haber ideas también sobre lo negativo, lo feo, lo malo, etcétera. Y sobre esas ideas negativas que son dominantes en el mundo real de los seres humanos, Platón se habría callado. Pero Aristóteles, y esto es lo esencial al comenzar el tratamiento de su obra, no fue totalmente un enemigo de las ideas platónicas. Aristóteles tomó un camino intermedio entre el desprecio idealista de lo empírico y el rechazo de lo abstracto, el rechazo nominalista de lo abstracto, que se convirtió en una filosofía muy importante en la Edad Media y que hoy, bajo el nombre, bajo el rubro de postmodernismo, sigue siendo muy popular. El camino que eligió en el campo cognoscitivo el gran Aristóteles ha sido, creo yo, una senda promisoria que combina la reflexión teórica de alto vuelo con la compilación y sistematización del material empírico documental. Aristóteles, por ejemplo, recolectó todas las constituciones
eran orales, de los estados, ciudades de la Grecia clásica. Reunió todos los datos posibles en torno a zoología, botánica y meteorología. Coleccionó toda la información disponible en su época acerca de asuntos psicológicos, retóricos, estéticos, literarios y políticos, y escribió los grandes tratados sobre esa temática. Por lo tanto, podemos realmente afirmar que el aporte de Aristóteles ha sido simplemente indispensable para comprender el mundo científicamente y para fundamentar la filosofía como una investigación seria de la realidad. Estimado público, el pensamiento aristotélico puede ser descrito en esta introducción como la primera incursión, estimado público, en un pensamiento sistemático que supera la descripción habitual de la realidad que está en algunos pensadores presocráticos y también, claro, está en la literatura de Mesopotamia y de Egipto, porque lo que hace Aristóteles es establecer vínculos obligatorios entre la empiria, entre la realidad, podemos decir, en ciertos casos tangible, visible, entre la realidad y los modelos explicativos, siempre de orden abstracto, para comprender esa realidad. Este nexo, estimado público, es un nexo que Aristóteles lo ha construido a lo largo de su vida con un cierto éxito. Durante toda la Edad Media se lo consideró a Aristóteles el filósofo por excelencia. Cuando Santo Tomás de Aquino, el autor de la obra más ilustre de la Edad Media, la Suma Teológica, habla de Aristóteles, dice solamente el filósofo ha dicho o ha expresado tal o cual cosa, porque era realmente el pensador por excelencia. Estimado público, al mismo tiempo, Aristóteles, como ya les adelanté, es aquel que reconoce los antecedentes y lo que han construido los anteriores a él en el campo del pensamiento. Es decir, lo que han construido sus maestros, así sean inmediatos como Platón o por medio de libros o de la tradición oral. Es decir, él ha construido realmente una fila de pensadores y ha tenido la modestia de colocarse simplemente como la conclusión final de esa lista, de esa fila, de esa tradición filosófica, y eso siempre de modo provisional. Aristóteles ha dicho que lo mejor que le puede pasar a un estudioso de la filosofía es disentir amablemente con una persona productiva y original. Y eso es lo que él ha hecho con su obra. Él ha disentido amablemente con Platón, el gran pensador original de la Grecia clásica. Estimado público, adentrándonos a la obra de Platón, sobre todo a los primeros diálogos, quiero mencionar a ustedes que nos han llegado fragmentos de dos de sus primerísimas obras, donde ya se nota su distancia a Aristóteles.
son los diálogos que se llaman simplemente a Eudemo, o sea, dedicado a Eudemo, y otro con un nombre un poquito más complicado que se llama Protépticos, en español traducido tal vez simplemente como protéptico. Aquí los tienen ustedes en la pizarra del chat. Estos dos primeros diálogos, como les dije, que nos han llegado incompletos, representan el primer esfuerzo propio de Platón. Los escribió muy jóvenes, probablemente todavía en la academia. Y esos diálogos representan un idealismo parecido al platónico, pero ya muy, muy atenuado. Además, él ya estudia, estimado público, cosas de la vida real, empezando por el carácter de las personas, etcétera, problemas de psicología, diríamos hoy, y muchas observaciones sobre la realidad empírica, que es lo que falta en la obra platónica. Pese a todo el brillo literario, la obra de su maestro, de Platón, es una obra que rara vez desciende al campo de la vida cotidiana, pese a la gran riqueza temática que hemos visto en Platón. Aquí en Aristóteles esa riqueza temática es aún mayor. Ese es su gran mérito, el haberse dedicado realmente a las ciencias naturales en general y a campos de las ciencias sociales, como diríamos hoy, la psicología y la ciencia de la comunicación, que no habían sido tratadas por ningún pensador anterior a Aristóteles. Cuando él también en la poética hace el primer esfuerzo que yo sepa en la cultura mundial por tratar sistemáticamente obras de arte y habla de estética, realmente es el primer esfuerzo que se ha hecho sobre esa temática. Ustedes naturalmente pueden arguir en contra que Platón, en sus dos diálogos con el nombre Hipías y en otros también habla acerca de la belleza, pero no habla acerca de las obras que encarnan, que personifican la belleza. En cambio, Aristóteles sí, él desmenuza las grandes epopeyas de Homero y de Hesiodo y las grandes tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y en ese sentido podríamos decir es el primer tratado de la ciencia literaria, es decir, de tratar obras literarias como si fuesen objetos de un examen científico. La obra en general de Platón, estimado público, es uno de los intentos de abarcar todos los conocimientos de su época. Muy pocos pensadores, como posteriormente Kant y Hegel, han tratado de hacer algo así, es decir, tratar de conocer todo lo que hay en el universo. Por ejemplo, Aristóteles es el fundador de lo que podríamos llamar la teología científica, es decir, tratar el asunto de Dios y de los santos, etcétera, de una manera estrictamente racional. Vamos a ver que es muy, muy interesante ese esfuerzo, que no es nada aburrido, es una de las partes más interesantes de toda la obra aristotélica, cuando él trata de definir qué es Dios y cuáles son sus cualidades. Estimado público, el conjunto de la obra aristotélica se divide en tres etapas: la juventud,
la época de los viajes, es decir, la etapa itinerante, la etapa de las migraciones y finalmente el tiempo de la madurez, cuando él se establece en Atenas por segunda vez y funda el Liceo. A los escritos de la juventud, nos quedan solamente dos, que son los aquí mencionados, Eudemo y Protrépticos. El segundo significa, en el fondo, una introducción. Esa complicada palabra significa simplemente una especie de introducción al pensamiento racional. Quiero mencionar muy brevemente el contenido del primer escrito, Eudemo, o sobre Eudemo, oidemos en griego, porque aquí ya se nota la fibra característica de Aristóteles y algunas ideas originales de él. Todavía él respeta el dualismo de cuerpo y alma entre realidad e idea que había sido establecido por su maestro Platón. Pero al mismo tiempo, ya Aristóteles nos dice que el alma, o sea, esa categoría superior, esa categoría no puede estar separada del cuerpo, como lo pretendía Platón. Es decir, estimado público, que ambos constituyen una unidad. Como buen observador psicológico, Aristóteles concluye que el alma es una función, que muy importante, pero una función del cuerpo. Esta idea la va a desarrollar luego en la metafísica, como vamos a ver. Protrépticos significa exhortaciones. Una exhortación, estimado público, es una proposición. Alguien sugiere algo. Por las dudas les pongo la palabra en español. Aquí en la pizarra del chat pueden ver ustedes. Protépticos en español son exhortaciones. Él escribe muy joven esta exhortación en algo que siempre le gustó mucho. Aristóteles, al contrario de Platón, que siempre rehuyó todo contacto con los poderosos, Aristóteles, en cambio, le gustaba el trato con los poderosos. Y este Protrépticos es una exhortación a un gobernante de Chipre, a un príncipe de Chipre. Y es una isla en el Mediterráneo que hoy es una república independiente que está muy cerca en el fondo de Siria, pertenece ya al Asia. Y esta isla hasta hoy en gran parte es griega, una pequeña parte es turca. Esta isla, estimado público, ha dado muchas personalidades importantes en el campo de la cultura griega y muchos dioses. Por ejemplo, Afrodita, la diosa de la belleza y del amor, nació en las playas de Chipre. Aristóteles exhorta al gobernante de Chipre a escuchar a los filósofos, no a convertirse en un filósofo como pretendía su maestro Platón, sino, estimado público, exhorta, o sea, sugiere, propone al gobernante que sepa escuchar a sus consejeros. O sea, que no actúe por instinto, que no actúe mediante emociones del momento, sino que actúe racionalmente. Obviamente que esta idea de que el gobernante debe actuar racionalmente es una idea que aparece en la Biblia, en los himnos sumerios de hace 5,000 años, no es nada original. Pero lo interesante de esta obra es que el joven Aristóteles propone al
gobernante que se reúna con asesores de alta calidad que sepan manejar sus temas específicos. Hoy diríamos con asesores que saben su campo técnico de desempeño y que lo dominan adecuadamente. Entonces, aquí, en esta obra de las exhortaciones, tenemos una especie de resumen de la obra posterior, la política. Por ello es que esta obra en la antigüedad griega y romana fue curiosamente la obra más celebrada y más leída de Aristóteles, de la cual hoy solo tenemos fragmentos. Aristóteles habla del alma, pero él dice que el alma no está condenada a residir en una cárcel, como lo creyeron Platón y Plotino posteriormente. Eso no, porque la totalidad del ser humano, la totalidad es racional. O sea, el ser humano, a diferencia de los animales, se distingue precisamente por ser un ser eminentemente racional. Entonces, obviamente esta tendencia racionalista debe ser aplicada a la función social más noble, que es el gobernar bien un Estado. Entonces, aquí ven ustedes cómo hace una hilación, un vínculo muy interesante entre el carácter eminentemente racional del ser humano y la necesidad de aplicar esa racionalidad en la ocupación que tiene más proyección, que causa más problemas, que es la más importante, que es la función gubernamental. La vida bien lograda, como se decía en la antigüedad clásica, la buena vida, la oidemonía, esa vida tiene que ser regida por la razón. Aristóteles entonces exhorta al gobernante de Chipre y a los lectores de la obra a realizar acciones racionales todos los días. La filosofía, nos dice, es aquel campo del saber que nos enseña el camino de una vida feliz, que es igual a una vida virtuosa, porque nos enseña el camino que nos lleva al conocimiento. Ustedes ven, es una figura clásica que aparece ya en Platón y mucho antes. En Sócrates, la verdadera virtud no es ser valiente o ser muy religioso o ser justo, sino la verdadera virtud es el acto y la intención de querer conocer. El alcanzar el conocimiento es la virtud suprema. Y obviamente tiene que ser la virtud suprema del gobernante. Estas ideas sobre el buen gobierno, estimado público, son muy, muy antiguas. No debe sorprendernos que Platón, Aristóteles y muchos otros pensadores posteriores, todavía dentro de la época clásica, antes de la Edad Media, los filósofos estoicos que han estado cerca o directamente en el poder, como Séneca y Marco Aurelio, que no los vamos a tratar porque pertenecen a la cultura latina, aunque Marco Aurelio haya escrito sus soliloquios en griego clásico, de todas maneras pertenecen a una época que ya está fuera de nuestro plan de estudios. Pero hay que recordar que todos ellos, Séneca, Marco Aurelio, etcétera, todos ellos han sido buenos lectores de Aristóteles. Y en la época clásica todavía esta obrita, que es muy pequeña, el Protrépticos, las exhortaciones, ha sido
curiosamente, la obra más leída. Ahora, estimado público, ingresaremos a la segunda etapa de la producción aristotélica, al llamado periodo intermedio o periodo de viajes, de migraciones, al periodo intermitente de Aristóteles. Un periodo en el cual nuestro pensador ya desarrolla su filosofía totalmente propia. Y dentro de ese esfuerzo por una filosofía propia, él compone una obra que se llama simplemente Sobre la filosofía. Sobre la filosofía, ahí lo he puesto en la pizarra, se llama esta obra, que es en estilo muy apreciada hoy, porque es una especie de compendio de todo lo que él a los 40 años se propone para el resto de su vida. Estimado público, ¿qué es lo que dice Aristóteles en su escrito sobre la filosofía? Él dice que es ilógico, autocontradictorio, pensar que la sustancia de los fenómenos se halle fuera de estos últimos. Es decir, como decía Platón, en el ámbito de las ideas puras. Como ven ustedes, siempre el discípulo aplicado que fue Aristóteles se refiere a su maestro, para refutarlo, obviamente, pero siempre él toma como base de partida para distanciarse, para construir su propio camino. Él toma la filosofía del maestro como base, una base naturalmente que él critica severamente. Él reconoce como correcto un elemento de la filosofía platónica. Esto, estimado público, es esencial. Se repite en la metafísica y en todas las obras posteriores. Por lo tanto, ruego a ustedes considerarlo en su verdadera relevancia. Es la muy complicada vinculación entre fenómeno y concepto, que es algo básico de la gnoseología, es decir, de la teoría del conocimiento, y que es lo que lo ha diferenciado de su maestro Platón, pero apoyado sobre el pensamiento platónico. ¿Qué dice en concreto Aristóteles? Sin conceptos generales no podríamos reconocer fenómenos que son similares entre sí en la multiplicidad del mundo real. Si nosotros no tendríamos, por ejemplo, el concepto de cabalidad, nosotros no podríamos reconocer a un caballo que no lo habríamos visto antes en cuanto caballo. Es decir, como si no tendríamos el concepto de mesidad, no podríamos reconocer una mesa que no la habríamos visto antes porque nos parecería algo completamente nuevo, desconocido, raro. En cambio, como tenemos el concepto general de mesidad, la idea de lo que es una mesa, podemos reconocer siempre una mesa sin haberla visto o tocado antes. Sin conceptos, dice él, no habría conocimiento en sentido estricto y no tendría lugar, dice él, lo humano por excelencia, que es el saber racional.
O sea, tienen que haber conceptos abstractos. Pero, y aquí es donde se separa de Platón. Él dice, no hay que separar tan radicalmente como lo hace Platón el mundo de las ideas abstractas y generales del mundo de lo específico e individual. Porque lo que hacen los fenómenos empíricos individuales concretos es tomar cuerpo de lo general en un fenómeno particular. Lo particular, en una sola palabra, estimado público, es simplemente la forma como lo abstracto toma cuerpo y no lo toma en una forma subalterna, como mera imitación, como una figura de segunda categoría, como ha dicho Platón, como una imagen de subalterna, secundaria, sino que los objetos son reales, tienen una dignidad propia. Simplemente ellos encarnan, personifican a lo general. La idea, dice Aristóteles, y esta es la frase central de toda su teoría cognoscitiva, la idea abstracta y el fenómeno concreto forman una unidad y ninguna de las dos partes es inferior a la otra. O sea, lo corpóreo, lo tangible, lo visible, etcétera, están digno ontológicamente, tienen la misma dignidad ontológica de la idea general abstracta. No hay, nos dice Aristóteles, un ámbito separado, idealizado, embellecido, superior de las ideas eternas, como creía Platón, un ámbito contrapuesto, separado y superior, porque es eterno, siempre idéntico a sí mismo, superior al ámbito de las imágenes. Las imágenes, nos dice Platón, o sea, los objetos concretos, no son sombras, no son meras imitaciones. Por lo tanto, no son meras imágenes de algo que está en un plano superior. Aristóteles tenía, por lo tanto, una concepción muy positiva de algunos rasgos que siempre pertenecen al mundo real, al mundo empírico. Por ejemplo, el movimiento, que es propio, el movimiento es propio de los animales, de los seres humanos y también de algunas cosas que no tienen alma, por ejemplo, los ríos. Entonces, estimado público, el movimiento es algo real, es algo que existe en el mundo y existe como generalmente imagen de la vida. O sea, Aristóteles contra Platón y contra Parménides, que niega el movimiento como algo perenne, como algo realmente importante. Aristóteles dice, movimiento significa la posibilidad de la vida y por lo tanto es algo real, algo que tiene una dignidad ontológica igual de alta que las ideas abstractas. Además, el movimiento es la posibilidad de la evolución, cosa que no tienen las ideas eternas de Platón, siempre idénticas a sí mismas e incólumes, o sea, invulnerables al paso del tiempo. Aristóteles admite una sola excepción, como es un tema que se repite en toda la obra platónica. Permítanme que lo plantee aquí muy brevemente. La excepción es Dios. Es la absoluta energía. Dios es, sin embargo, el motor, el movedor inmóvil,
pero el que inicia todo desarrollo para luego concentrarse en sí mismo. Pues la principal ocupación de Dios, nos dice Aristóteles, es pensarse a sí mismo. Lo que es, también lo afirma el gran pensador, la máxima felicidad. Esto les va a encantar a ustedes, estimado público, porque me imagino, pudiendo equivocarme fácilmente, que entre mis distinguidos oyentes hay algunos de tendencias egocéntricas, que es una cosa muy sana, pensar que uno es el centro del universo, uno siempre es lo más importante para uno mismo. O sea, un sano egocentrismo, como vamos a ver en el propio Aristóteles en su obra De Ánima, sobre el alma, es algo fundamental. ¿Y qué hace el egocéntrico por excelencia, que es Dios? Él se piensa a sí mismo y esta actividad es la máxima felicidad. Ustedes entonces lo pueden adoptar como una concepción propia, estimado público. Pensarse a sí mismos podría ser para ustedes, pudiendo equivocarme, la máxima felicidad. O sea, ustedes como objeto de la propia reflexión. Vamos a concluir la sesión de hoy mencionando el punto final en esta obra, Solo la filosofía. Aristóteles cree que el universo es eterno e indestructible. No ha sido creado en sentido estricto, sino que Dios, en la única acción que ha hecho, ha dado el primer impulso para que el universo, que siempre existía antes, se ponga en acción. O sea, cree mundos, tenga las emanaciones, como decían los gnósticos, y nosotros los seres humanos seríamos simplemente una muestra de esas emanaciones, un resultado, un producto de las emanaciones de Dios mismo. De todas maneras, nos dice Aristóteles, el universo es eterno e indestructible. Simplemente al comienzo se necesitó que Dios, el motor inmóvil, le dé un pequeño impulso, lo ponga en movimiento, y el universo por sí mismo ha creado las estrellas, los planetas, los animales y los seres humanos. Y aquí viene un detalle, aunque no crean ustedes, muy importante de la filosofía aristotélica y en general del pensamiento entero de la antigüedad clásica. El mundo es bello, la naturaleza es una obra de arte. Aristóteles sostiene, por lo tanto, que la auténtica religión es asombrarse sobre la belleza, la magnitud y el orden del universo. El universo es lo exterior a nosotros mismos. Y Aristóteles, adelantándose a Immanuel Kant, nos dice en esta obra sobre la filosofía que hay dos actividades que son las auténticas de toda religión y de la filosofía. Asombrarse ante la belleza, el orden y la magnitud del universo, y al mismo tiempo maravillarse en torno a nuestra alma, nuestra razón y nuestra moralidad. Es algo muy, muy similar a Kant, cuando él dice que lo que más le asombra es el cielo estrellado por encima de uno y la capacidad moral dentro de uno. Entonces, Aristóteles nos dice, la verdadera religión y la verdadera filosofía en el fondo coinciden en algo.
La auténtica filosofía, la genuina religión, consiste en estar agradecidos a Dios, porque es una forma de la expresión de nuestro encantamiento, de sentir esa maravilla en belleza, en magnitud y en orden que es el universo. Y al mismo tiempo debemos maravillarnos porque en nuestro interior, en nuestra alma, que no está separada del cuerpo, en nuestra alma nosotros podemos sentir los preceptos morales y políticos adecuados. Como ven ustedes, entonces lo interior es también una especie de complementación de lo exterior. La belleza del universo coincide con la belleza de nuestra alma que es capaz de moral, de ética, es decir, de sentimientos positivos. Igual que la divinidad, dice Aristóteles, el ser humano encuentra la alegría y la genuina felicidad en el acto de la contemplación del universo, de la contemplación teórica del mundo, que hay que comprender esa belleza, ese orden, etc., y en la búsqueda interior del auténtico conocimiento, que es la base de una sana moral. Por lo tanto, estimado público, el ser humano, y en esto se adelanta Hegel, el ser humano es muy similar a Dios porque nosotros podemos comprender el universo, según Hegel, el ser humano, cuando va acumulando y acumulando conocimientos científicos, se parece a Dios porque puede comprender el universo. Es el único ser en todo el universo, según Hegel, que puede comprender el universo y su evolución. Por lo tanto, tenemos obviamente que cuidarnos a nosotros mismos porque somos similares a Dios y también porque comprendemos nuestra belleza interna que se manifiesta en nuestra moral, en nuestra ética. Estimado público, los dejo aquí. Me imagino que van a volver a sus hogares contentos con esta idea de que ustedes se parecen en el fondo a Dios, porque pueden observar científicamente el universo y pueden observarse a sí mismos y comprender la belleza de sus almas morales, de sus almas éticas, y todo esto puede naturalmente fomentar en ustedes un sano, reitero, un sano egocentrismo que es al mismo tiempo conocedor de sus limitaciones. Sobre ese tema de las limitaciones vamos a seguir en la próxima sesión. Yo les deseo un buen fin de semana y que se repongan adecuadamente. Tal vez si hay alguna pregunta, un comentario. Doctor, buenas tardes. Por favor, señor Ruiz Carrillo, siga usted. Una preguntita acerca del trabajo, digamos, que vamos a realizar. Sí, sí, sí. ¿A dónde lo vamos a enviar? Disculpe, eso quisiera que me indique. Y muchas gracias por las clases, se ven muy estupendas y gracias. Muchísimas gracias, señor Ruiz Carrillo, muy, muy gentil. Miren, en la pizarra electrónica les estoy poniendo mi dirección electrónica. Ahí pueden ustedes mandar sus trabajos o si quieren también hay la posibilidad, que ahora se usa muy poco, de que ustedes escriban un texto y que ese texto escrito a la antigua sobre papel lo entreguen en la Secretaría de la Carrera, en la Casa Montes. Como todo eso se ha vuelto muy complicado hoy en día, estimado público, tal vez lo más fácil para ustedes
es enviarme el texto, 5 páginas, por favor, máximo, a la dirección electrónica que acabo de poner en la pizarra. Les agradezco muchísimo, le agradezco, señor Ruiz Carrillo, muchísimo por esa importante y necesaria pregunta. El señor Salas ha levantado la mano, por favor, señor Salas. Doctor, bueno, ahora con respecto a Aristóteles, entiendo que se diferencia de Platón al acercarse más a los políticos y que fue también maestro de Alejandro Magno, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo podremos entender su vida política? ¿Como un consejero de los poderosos o exactamente, un seductor de los mismos? Salas. Sí. Platón sufrió una doble desilusión biográfica. Sus parientes, etcétera, apoyaron el gobierno oligárquico, los 30 tiranos impuestos por Esparta, la vencedora de la guerra del Peloponeso, y ese gobierno fue malísimo, fue un gobierno realmente tiránico, brutal, etcétera, y eso no le gustó a Platón. Pero la democracia que se restauró al poco tiempo condenó a muerte a un justo, a su amado maestro Sócrates. Por lo tanto, tampoco le gustó la democracia. En cambio, Aristóteles ya nació en una época distinta. Nació en primer lugar dentro de Grecia, en una época un poquito más ordenada. Obviamente, Macedonia, como les he contado, trató de conquistar toda Grecia en la batalla de Queronea, destruyó al ejército ateniense y a los arianos, pero en fin, se restableció más o menos la paz y Alejandro Magno se convirtió en el dueño del mundo. Y Aristóteles, sin decirlo, se dio cuenta que lo mejor era estar aliado a ese poderoso y no en contra, y hacer una labor de asesoramiento. En esta etapa intermedia, que es la que estamos tratando en la sesión de hoy, y que la vamos a terminar en la próxima sesión, porque no es muy larga, esta etapa intermedia de la creación aristotélica, él ha escrito varias exhortaciones a gobernantes que probablemente ni las hayan leído, pero eso demuestra, señor Salas, que él evidentemente quería ser un asesor detrás del trono, no quería ejercer el poder, pero él quería ser un asesor de los poderosos. Eso sin duda alguna pertenece a la personalidad de Aristóteles. Tal vez alguna otra pregunta. Si no, estimado público, les agradezco a todos ustedes por haberme escuchado en esta aburrida sesión. Reitero mis buenos deseos para el fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.